Capítulo 11. No todo se olvida. Dijimos que al nacer olvidamos de dónde venimos. Es parte del juego de encarnar, para poder vivir en profundidad las experiencias que necesitamos para nuestro aprendizaje y crecimiento, que es la razón por la cual estamos aquí. Se dice que cuando nacemos, pasamos por el manto del olvido de nuestra verdadera identidad, de nuestro origen. Así lo creían los griegos en la antigüedad. Al morir, se pasaba por el río del olvido o leteo para poder encarnar en otro cuerpo. De esa palabra griega leteo proviene el vocablo letargo. Eso va sucediendo paulatinamente a medida que encarnamos. Es un proceso que lleva unos 7 años. El alma o principio vital va enraizándose poco a poco en el cuerpo físico. Cuando el bebé está en el vientre de la madre, puede incluso estar también afuera, o parte de su alma entrar y salir del cuerpo. Incluso, como ya dijimos, podemos decir que no se sabe con certeza en qué momento entra realmente el alma en el cuerpo, ya que en algunas regresiones han dicho que entraban ya avanzado el embarazo o incluso en el momento del nacimiento. Amigos invisibles y vidas anteriores. Alrededor de los 7 años de edad, termina de encarnar el alma en el cuerpo físico. Por lo tanto, hasta ese momento, estamos mucho más conectados con el mundo espiritual. El niño puede fácilmente relacionarse con sus amigos invisibles o ver monstruos en los roperos. Generalmente, se trata de seres de otras dimensiones, como las almas de personas ya muertas, que pueden haberse elevado o no, ángeles, guías espirituales, duendes o seres de otros planetas. Por eso no hay que desestimar sus comentarios o sus miedos. Es mejor creerles, hablar de ellos si quieren, o enfrentarse al monstruo, si es el caso, junto con ellos, sentarse a su lado y ayudarle a decirle: vete, no molestes más. O ver el tema con un terapeuta de vidas pasadas, con esta orientación en sanación chamánica, que está entrenado en el trabajo con almas perdidas y extraterrestres. Pasan volando. Una mujer que vino a verme para hacerse una regresión me cuenta que su hija de 5 años ve fantasmas. Mi hija más mayor ve fantasmas. Aquí duerme mi amigo fantasma, me dice, mostrando la pared junto a su cama. Se pone furiosa cuando alguien dice que los fantasmas no existen. Son mis amigos, dice. Siempre habla de un niño que grita y está triste porque su madre le clavó un cuchillo en la cabeza. ¿No le da miedo?, le preguntó. No, mamá, yo lo vi. Tenía un cuchillo en la cabeza, me respondió. Además, como a él, ya se le murió su mamá. Ahora yo soy su mamá, agrega. ¿Y no te da miedo ver los fantasmas? No, mamá. Pasan volando por aquí, me contesta, y dice que escucha los pasos. Clic, clic, clic. Y no tiene miedo a la noche. Se queda sola en su cama con su hermanita de 2 años hasta dormirse. No tiene pesadillas ni nada. En la escuela dicen que es medio colgada, pero es porque le gusta jugar sola mucho tiempo inventando cosas. La madre me comenta que le cree, porque de pequeña, cuando murió su abuelo, ella escuchó los pasos y lo oyó sentándose en su sillón. Esto facilita el diálogo con su hija, para quien solo son sus amigos, compañeros de juego. Al ser tan pequeña, su alma está todavía muy conectada con la dimensión espiritual y no distingue que están muertos, aunque sabe que son diferentes a las personas normales. Por eso los llaman fantasmas. Recuerden que dice que necesita proteger al niño cuya madre murió. Sí,
Si a un niño no le creen, inmediatamente calla y oculta sus experiencias por sentirse incomprendido. Es algo muy habitual. ¿Qué se hace en estos casos? Preguntarán mis lectores. Si le pasa a mis hijos, me muero de miedo. Los escucho decir muy a menudo. No hay nada que temer. En realidad, lo único que habría que hacer es ayudar a estos fantasmas a elevarse, a darse cuenta de que están muertos y ayudarlos a ir a la luz. Muchas personas, no solo niños, me cuentan que ven gente muerta y pueden comunicarse con ellos. Esto es mucho más normal y habitual de lo que se cree. Me lo cuentan a mí, no a su psicólogo o psiquiatra o amigos, por miedo a que crean que están locos. Hacen bien. El psiquiatra puede confundirlo con una alucinación y medicarlos, aun cuando no haya otros indicios que lo justifique. Vi un niño. La madre de Pedro, un chico de 12 años, me relata lo que le había dicho su hijo. Mamá, ayer me pasó una cosa rara. Estaba en el baño, cogiendo una toalla para bañarme, y vi un niño rubio al lado de la bañera, mirando como para adentro. Después no lo vi más. Era como de unos 2 años. ¿Habrá vivido en esta casa algún niño rubio? La madre le pregunta si se había asustado con esta visión y le dijo que no. Lo que más le llamó la atención a ella fue que le dijo, vi un niño y no me pareció ver o algo así. Niños que recuerdan sus vidas anteriores. Debido a esa conexión espiritual, también muchos niños tienen recuerdos de haber vivido vidas anteriores. Pueden recordar fragmentos de esas vidas, pero al no creerles o desestimar lo que dicen o temer que estén locos, los padres no indagan más a fondo y el niño calla y luego olvida. A nadie le gusta que no le crean. Hacen bien en cuidarse. Además, muchos de ellos son conscientes de que los adultos de su familia no están preparados para eso. Pero cada vez hay más niños con recuerdos. Cada vez hay más gente que deja ventanas abiertas al otro lado para recordar. La manera que estos niños tienen de hablar sobre sus recuerdos de vidas anteriores es muy natural y luego continúan jugando como si nada. Los adultos que los escuchan siempre quedan muy sorprendidos. Se les hace evidente que no es una fabulación ni parte de su juego. La mayoría de las veces se asustan y les piden a los chicos que no digan tonterías. A partir de la edad que entran en la escolaridad, ya dejan de recordar. Esto es lo habitual, aunque el otro día me contó una paciente que su hijo seguía recordando a los 19 años una experiencia de su vida intrauterina. Los comentarios de niños menores de 6 años a sus padres o hermanos pueden ser una fuente de información muy interesante si los adultos no los reducen a una mera fantasía. Mamá, ¿sabes por qué no me gusta la carne? Dice Juan en la mesa familiar ante el asombro de sus padres, que no podían entender cómo un niño de 3 años se resistía a probar la carne sin ser sus padres vegetarianos. Porque cuando era viejo, comía mucha carne y por eso ahora como fruta. Mamá, ¿sabías por qué le tengo miedo a los perros? Comenta Lucas a su madre cuando regresan del jardín de infantes. Porque una vez estaba en una finca, en una mecedora, con unos padres que no erais vosotros, y vino un perro y me mordió. Ahora eres buena, pero antes eras mala. Y la abuela era mi tía. Le informa tranquilamente Marcos a su madre, que le empuja la hamaca en la plaza. Quise ser tu hijo antes de que quisieras tenerme. Todos hacíamos una fila, y Martín, refiriéndose a su hermano mayor,
Tuvo que dejar pasar a muchos para poder nacer en esta familia, le comenta Sebastián a su madre, sin dejar de jugar con sus coches. Mamá, ¿te acuerdas de cuando eras pequeña y yo era tu mamá? ¿Pero te acuerdas?, repite Sofía al ver que su madre la mira asombrada. Y yo era la que planchaba y tú mirabas. Continúa Sofía con toda naturalidad. ¡Qué suerte que te elegí como mi mamá!, le dice Teresita a su madre mientras juegan juntas en la playa. Nuestros papás antes no eran nuestros papás, pero no se lo cuentes, que no les va a gustar, le comenta María de 5 años a su hermana mayor. Te lo dije, le dice luego enojada cuando ésta se lo cuenta a sus padres y ellos responden que era su imaginación. Yo no he estudiado ni he intentado comprobar ninguno de estos casos. Tampoco lo hago con las regresiones, ya que es una tarea muy compleja y específica. Tampoco es muy necesario. Hay muchísima bibliografía publicada al respecto. El investigador más conocido sobre este tema es el doctor Ian Stevenson, que ha comprobado personalmente la veracidad de los relatos de numerosos casos de niños que espontáneamente recordaban alguna vida anterior. Uno de sus libros más conocidos es 20 casos posibles de reencarnación, donde compila los casos más significativos que había estudiado hasta ese momento. Son 20 casos de recuerdos espontáneos de vidas anteriores, acaecidos a niños entre los 2 y los 5 años de edad. El autor ha entrevistado tanto a los niños como a todos los familiares, vecinos y personas implicados en las historias correspondientes. Los 20 casos que componen el libro están seleccionados de entre 1,200 casos. Carol Bowman, en su libro La vida pasada de los niños, cuenta que a partir del recuerdo de una vida anterior de su propio hijo, se interesó en el tema y comprobó muchos casos más. Ella dice: cuando un niño habla con tanta inocencia y a sabiendas sobre haber vivido antes y con calma describe qué pasa después de la muerte y sobre el viaje al renacimiento, esto es el testimonio de primera mano sobre la verdad de que nuestras almas nunca mueren. Estas memorias presentan quizás las mejores pruebas documentadas sobre la reencarnación. Creo importante comentarles que estos autores cuentan que los niños estudiados sanaron algunos de sus síntomas después de relatar estos recuerdos de sus vidas anteriores. Muchas veces estas experiencias son eventos traumáticos, como muertes violentas, y en su vida actual todavía padecían las secuelas en forma de síntomas emocionales, como miedos inexplicables y físicos, marcas de nacimiento, donde habían sido agredidos. Los adultos que recuerdan sus vidas anteriores, al hacer una regresión también suelen tener cicatrices o problemas físicos que coinciden con las agresiones sufridas en esas vidas y normalmente experimentan un alivio o la sanación completa de sus síntomas físicos y emocionales. El caso Mozart. Y olvidaremos a los genios o simplemente a los que vienen con una vocación marcada y una habilidad o talento traído con toda evidencia de otras vidas. Beethoven declaró cierta vez con una humildad que no era habitual en él: lo que me diferencia de Mozart es que él nació sabiendo música, mientras que yo tuve que aprenderla. He sabido que Amadeus Mozart fue un niño tan prodigioso que la primera vez que tomó el violín de su padre Leopoldo, improvisó una melodía de un modo perfecto, como si ya antes alguien le hubiese enseñado a tocar ese instrumento. Y fue por esta razón que muchos creyeron que era un endemoniado y lo llegaron a pintar en un muro de Salzburgo y su ciudad natal tocando el violín con cuernos de diablo.
Pero evidentemente Mozart no era un diablo, ni un dios, sino un niño que en otra vida había sido un gran músico y al nacer en un nuevo cuerpo había conservado intacto su aprendizaje anterior. Por su parte, el gran músico Johannes Brahms, cuando tenía apenas 3 años, para poder memorizar los sonidos de una flauta de juguete que le habían regalado, se inventó una especie de pentagrama para anotar con puntos de colores las notas que iba tocando y así poder luego repetir las melodías que inventaba espontáneamente, como si ya tuviera conocimientos de música y composición. Y es que de verdad los tenía, pero adquiridos en otra vida, naturalmente. Regresiones espontáneas. He escuchado muchos relatos de personas adultas que recordaron espontáneamente escenas de vidas anteriores, ya sea en un sueño muy vívido, de esos que al despertar sentimos que realmente estuvimos ahí, o al llegar por primera vez a un lugar, usualmente en viajes de turismo, entrar en un castillo y de repente conocerlo mejor que el guía, hasta recordar pasadizos secretos cerrados al público. Una iglesia. Viviana me comentó que en un viaje de turismo a España, al salir de una catedral, el lugar había retrocedido 100 años. Las mujeres caminaban con vestidos largos. Había carruajes en la calle empedrada. Las casas, todo había cambiado. Mientras tenía esta visión, se le aflojaron las piernas y se sentó en la escalatina. ¿Qué te pasa?, le preguntó su amiga preocupada. Fue solo un segundo y todo volvió a la normalidad, al tiempo presente. Fue solo un flash, pero tan real. Recuerdos en un puerto. Adrián es un marinero que después de cruzar el Atlántico en un velero deportivo, caminaba por un puerto en una ciudad de Francia por primera vez. Creía él, pero al posar sus ojos en una antigua barranda de hierro, me encontré transportando a comienzos del año 1800 y al cruzar mi mirada con una mujer que venía de frente, con vestidos anchos y sombrilla para cubrir del sol, supe que la conocía. No solo a ella. Todo el lugar me resultaba familiar. Esta sensación también duró segundos, pero la sensación de haber estado allí antes perduró. Gitanos. Josefina me cuenta que la semana pasada estaba con mi marido en la calle, yendo a hacer unos trámites con otras personas que nos acompañaban para firmar unos papeles. En un momento mi marido iba adelante con los otros 2 hombres y yo caminaba detrás con la mujer de uno de ellos. Por un momento, al mirar a mi marido, lo vi como a un gitano, frente a mí, hablando con otros gitanos. Tenía grandes aros de oro, los cabellos más largos y ondulados, con largas patillas. Se reía y tenía una actitud fanfarrona, charlando con otros gitanos. Yo me miré y me vi como una gitana también, de edad madura, con una falda anaranjada y un suéter lila. Mis cabellos eran lacios y largos, y mi piel era oscura. Tenía una actitud vigilante, con los brazos cruzados, como pensativa. A mi lado había otra mujer gitana, más joven que yo, con los cabellos negros azabache, ondulados y semirrecogidos, que parecía ser mi amiga. Duró solo unos instantes y luego todo volvió a la normalidad. ¿Qué es todo esto? ¿No es una alucinación? ¿No es un delirio? Es gente normal que durante unos instantes tiene la sensación de estar en otro tiempo, en el mismo lugar, como habiendo entrado y salido por el túnel del tiempo. ¿Quién no se sintió transportado al pasado en Medianoche en París, de Woody Allen? Es salirse durante unos segundos del tiempo lineal, sin por ello perder el sentido de la realidad al regresar, ni presentar síntomas psicótico alguno. Es solo el recuerdo espontáneo de una vida anterior.
También puede suceder leyendo un libro, mirando una película. Sin previo aviso irrumpen emociones, sensaciones, imágenes, palabras que no podemos controlar y menos explicar. Una película. Una noche sentada junto a mi marido en el cine, viendo y disfrutando esa maravillosa película, Ágora, de Alejandro Amenábar. De golpe no pude contener la angustia y rompí en llanto. Fue en el preciso momento en que los cristianos subían las escaleras de la biblioteca en Alejandría, destruyendo todo a su paso. El bellísimo edificio, los documentos, libros, papiros que guardaban todo el conocimiento de la civilización. Sentí el dolor y la angustia de Hipatia y de todos los sabios y filósofos de la antigüedad. Con la tortura y muerte de Hipatia, filósofa, astrónoma, matemática, directora de la Escuela Filosófica de Alejandría, que se negaba a convertirse al cristianismo, de quien dicen que fue iniciada en los misterios de Isis, desapareció la última maestra de sabiduría de Occidente. ¿Qué recuerdos despertó en mí este incidente? No lo supe entonces, pero hasta bastante después de finalizada la película, yo seguía llorando. Nunca me había pasado algo igual. En realidad, sí, leyendo un libro, pero estaba sola y no hice un papelón. Unos días después decidí realizar una regresión para sanar la angustia que había surgido al ver la película. Reviví una vida en Egipto donde era un hombre joven, iniciado en los misterios y enseñanzas en un templo, sintiéndome con gran responsabilidad a tan corta edad. Hubo traición y muerte en manos de una persona que se hizo pasar por alumno y solo deseaba destruir los documentos y matar a la gente que poseía esa sabiduría, por cuestiones de poder o pura ignorancia. Morí encerrado entre piedras, con culpa y mucha angustia. Parte de mi alma todavía estaba ahí. En la regresión se personificó mi maestro en Egipto, el dios Tot, para darme un mensaje. No eres culpable de nada. Pude así dejar el pasado atrás, superar mi miedo a hablar, a transmitir conocimientos. Recuperé mi talento y pude desplegar mi capacidad de enseñar. No ya en el templo, ni tampoco misterios, pero sí espiritualidad, en cursos, conferencias, libros. Es habitual que muchas personas tengan trabas en cuanto al despliegue de sus talentos o de su misión en la vida debido a situaciones traumáticas del pasado. Vivir así nos da una sensación de vacío e impotencia. Sanarlas nos lleva a una vida de plenitud, ya que comienza a fluir la energía del universo, confabulándose a nuestro favor. Déjà vu. Tener la sensación de haber estado en algún lugar que supuestamente desconocíamos puede ser el recuerdo de una vida anterior, pero sentir que una situación que estamos viviendo ya la vivimos no es el recuerdo de una vida pasada, como en estos casos que descubrí, sino el recuerdo de nuestro plan de vida, lo que planeamos antes de nacer. No estamos recordando lo que ya vivimos, sino lo que escribimos para vivirlo.